a volver, ¿cierto? A todos los que estaban conectados. Lo primero que vamos a hacer, ¿cierto?, es hacer las presentaciones de rigor con nuestra invitada del día de hoy. Hoy día vamos a vamos a hacer una mesa feminista. Ya las semanas anteriores tuvimos invitados hombres, invitados además de la casa, de acá de la UCM, pero ahora nos vamos a ir a otra región del país, ya, pues la idea es mostrarles investigación de aquí cerca, pero también, o sea, investigación chilena, pero no solo investigación del Maule, sino también investigación que se hace en Chile, ¿ya? Y en distintas áreas. Seguimos con otra área, partimos con lo educacional, seguimos, ¿cierto?, con la clínica y de salud, y hoy día nos vamos con, ¿cierto?, una investigadora en el área de la psicología jurídica. Les presento a la doctora Daniela Bolívar. Primero va a hacer el disclaimer. Daniela es mi amiga. ¿Ya? Y lo digo con mucho orgullo, ¿ya? Pues nos conocemos hace muchos años, demasiados ya, no vamos a decir cuánto. Daniela es psicóloga, egresada de la Universidad Católica de Chile, es magíster en Psicología Social Comunitaria, ¿ya? También del magíster de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y es doctora en Ciencias Criminológicas, ¿ah? Del Instituto de Criminología de la Universidad de Lovaina, en Bélgica. La línea de investigación de Daniela es la línea de victimización criminal, justicia restaurativa y otros mecanismos innovadores de justicia, delitos de odio y violencia social. Ella es profesora asistente hoy en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica y terminó muy recientemente una investigación Fondesit, ¿ya?, financiada por la Agencia Nacional de Investigación Chilena, ¿cierto?, en torno también, ¿no?, a las necesidades de justicia en el proceso de superación y reparación del daño de víctimas adultas de delitos violentos en Santiago. ¿Ya? Esa fue su investigación, digamos, iniciática en Fondesit. Entonces, sin nada más que agregar, ¿ya?, yo los dejo ahora con Daniela y me quedo calladita. Recordemos siempre que va a haber una ronda de preguntas hacia el final. Daniela también tuvo oportunidad ya de ver las preguntas que llegaron, así que ahí podemos empezar después el diálogo. Muchas gracias, Dani. Gracias, Carla. Una consulta, entonces media hora más o menos, ¿no es cierto? Aprox. Más Exacto. o menos. Muy bien. Bien, primero que todo, un gusto estar en esta clase, formar parte de esta clase, así que muchas gracias, Carla, por la invitación. Creo que es súper interesante poder tener estos intercambios de experiencia y aquí estamos disponibles para cualquier consulta, pregunta que ustedes tengan respecto del trabajo que yo realizo, ¿ya? Claro, recibí las preguntas, pude revisar la mayor parte de ellas, pero no todas, así que siéntase libre de poder hacer las preguntas también en la clase si es que, y espero que tengamos tiempo para eso, ¿ya? Yo lo que he preparado hoy día, voy a compartir pantalla. Em, eh, Deme un segundito porque parece que tengo que primero abrir la presentación para que me la reconozca en la... reconozco que este programa con el que están haciendo la clase no estoy tan familiarizada con el programa, así que Hay una flechita al lado de salir que dice compartir contenido. sí, aquí está, ya la encontré. Ahí está, ¿la ven? ¿Sí? Espero que sí. Ahí está, perfecto. Ya, nunca más los vi a ustedes, ¿ya? Así que veo solamente la pantalla, así que de la presentación. Así que cualquier cosa, por favor, Carla, me puedes ir interrumpiendo o ustedes también, ¿ya? Bueno, miren, lo primero hoy día es contarles un poco el área en la que yo trabajo y bueno, y como es un curso de investigación, centrar básicamente la presentación tanto en el ámbito de lo que significa trabajar o investigar en esta área en la que estoy involucrada, qué significa trabajar en esta área, o sea, qué elementos tenemos que tomar en cuenta si queremos hacer investigación en la temática jurídica y en particular, que es el área donde yo me he desarrollado en la temática de víctimas de delitos. Ustedes revisaron un artículo que habla de la participación de víctimas en un proceso
¿no es cierto?, específico, que es el proceso de mediación víctima-ofensor, y luego en el Fondesit que que hicimos acá en Santiago, también trabajamos con víctimas, pero ahí no desde la perspectiva de la mediación, sino simplemente la experiencia de víctimas con el sistema penal chileno, ¿ya? Entonces, por eso enfocaré mi presentación en lo que significa investigar sobre víctimas que han sufrido un delito, es decir, que han sufrido alguna agresión, ya sea como personas directamente que han recibido la agresión o que son familiares de personas, por ejemplo, que han fallecido por alguna agresión, ¿ya? ¿Para qué investigar en esta temática y cómo investigar? ¿Ya? Esa va a ser básicamente mi presentación. Entonces, para partir quería iniciar esta conversación con un cuadrito motivacional, por decirlo así. Y me gustaría mucho que lo pudiéramos revisar este cuadro, que lo pudieran mirar con detención. Esta es una pintura al óleo que hizo una persona que fue víctima de delito, no una víctima directa, sino que es la madre, una madre cuyo hijo había sufrido una agresión, un niño. Dani, ¿Ya? Ujú. mil disculpas. Está puesto no en formato de diapo, sino simplemente vemos tu hoja La, PowerPoint como editable, ¿no? Ahora, te ajá, invito a que en lugar de poner pantalla, poner explorar mi PC. No sé si alcanzas a verlo cuando dices compartir. voy a mirar. No, mira, me aparecen tres opciones. Toda la Mm. pantalla, ventana y pestaña Chrome. Ujú. Esas son Ya, las opciones que me aparecen. ya. Puede ser un tema de permisos porque eres invitada. Es medio mañoso esto. Ya, Ya, tratemos de que funcione entonces como estaba y yo te digo si se ve la presentación y si no vas a tener que bajar como tocando la diapo, ¿sí? así nomás. ¿Así la ven? Ahí se ve el cuadro, sí. Sí, Se ve el cuadro. Ya. Voy a poner la presentación completa, a ver si avanza y si no, me avisan, ¿ya? Quiero ver si avanza la siguiente. ¿Avanza la siguiente? Ay, no, ¿no? Vas a tener que tocar, yo creo, la diapo que quieras ver. Sí, totalmente. Ya, vamos a hacerlo así entonces. Ya, ahí sí se ve la presentación completa, ¿no es cierto? Se ve como editable, ¿no? Yo veo el Exacto, margen, sí. exacto. Ujú. Ya, pero ahí si bajo la siguiente, ahí sigue bajando, ¿no es cierto? Impecable, sí. Ya, vamos a hacerlo así entonces, ¿ya? Ok. Bien, ya. Y lo vamos a agrandar un poquito. eh, sí. Bien, entonces este cuadro que ustedes ven ahí, ahora sí lo ven, es un cuadro que a mí me gusta mucho, que lo pintó, como les contaba, una señora, una mujer, cuyo hijo había sufrido una agresión y ella participó en una intervención, en un trabajo de taller de trabajo de grupal que hicimos en ese momento en un centro de atención de víctimas. Esto estoy hablando de hace muchos años. En mi vida pasada, antes de que me dedicara a la academia, también me dediqué a la atención directa de personas que habían sufrido agresión, ¿ya? De allí que parte mi motivación y mi interés por hacer investigación en este ámbito. Y como ustedes pueden mirar en este cuadro que ella hace, creo que es un excelente ejemplo em, de cómo se puede simbolizar, ¿no es cierto?, o mostrar gráficamente lo que significa el proceso de daño por un lado y recuperación por el otro de personas que han sufrido situaciones de violencia, ¿ya? Entonces ustedes pueden observar que aquí las personas están llorando, ¿ya? Que tiene que ver con el daño, pero luego esas lágrimas se transforman en savia, de alguna manera que forman parte de un árbol y que este árbol luego florece, ¿ya? Y si se fijan ustedes, el color de las flores es el mismo color de las lágrimas. Por lo tanto, aquí hablamos por un lado de un proceso de daño, de dolor. En algunos casos podríamos hablar de trauma, aunque si nos ponemos estrictos, no siempre podemos hablar de trauma. Porque, bueno, trauma tiene que ver con una categorización clínica bien específica y creo que el concepto de trauma clínico, como el estrés postraumático, por ejemplo, siempre queda un poquito estrecho para comprender realmente todas las dimensiones que implica la experiencia de victimización criminal, o sea, cuando estamos hablando de una persona que sufre un delito.
Pero también el cuadro nos muestra un proceso de resiliencia y de crecimiento, ¿ya? Y estas dos dimensiones están presentes en los procesos de victimización y de alguna manera es desde allí, desde donde yo me posiciono. Cuando yo estudio, yo me acerco a mirar los procesos de victimización y a estudiarlos, mi interés primero tiene que ver con, por un lado, comprender el daño, pero también comprender cuáles son los factores, digamos, resilientes, de crecimiento que permiten que la persona pueda seguir funcionando, pero más que eso, pueda generar un proceso personal donde finalmente logre estar, podríamos decir, en un estado incluso de evolución o de avance en relación a cómo estaba antes del delito. ¿Ya? Y eso tiene que ver con procesos, ¿no es cierto?, de cómo las personas construyen un significado nuevo a esa experiencia, cómo le atribuyen un significado nuevo a esa experiencia, que es positivo y que le permite generar, ¿no es cierto?, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, como reconciliarse con la vida, ¿no? Reconciliarse consigo mismos y reconciliarse con la vida, ¿ya? Esos procesos de crecimiento a mí me tocó verlos como psicóloga. Cuando fui psicóloga clínica en algunos pacientes que me tocó atender, adolescentes y adultos, pero obviamente que la pregunta que me empecé a hacer en ese momento, cuando trabajaba en el sistema penal, yo trabajé, por ejemplo, trabajé en la fiscalía, me tocó formar parte de las psicólogas que trabajan en la fiscalía, en esa oportunidad cuando recién estaba partiendo la reforma en Chile. Y yo me pregunté, bueno, el sistema penal pareciera ser que no está haciendo un gran aporte al proceso que viven las víctimas. ¿Habrá algún otro elemento que pueda hacer, que pueda satisfacer las necesidades de las víctimas de mejor manera? Y fue esa la razón por la cual yo me fui a estudiar a Bélgica, hacer este magíster, o sea, este doctorado en criminología, y donde me empecé a involucrar en la temática de justicia restaurativa que ustedes leyeron, ¿ya? Leyeron en el artículo, está mencionado en el artículo que ustedes leyeron. Para seguir avanzando en poder comprender los procesos de victimización, y aquí espero que ustedes vean esta nueva lámina que se llama trayectoria, es importante también entender que además de estos procesos de daño y resiliencia que uno puede identificar en las personas que han sufrido situaciones de violencia, también hay una serie de eventos que empiezan a ocurrir cuando la persona se vincula con el proceso penal. Independiente de qué tipo de proceso penal sea, hay una serie de hitos que empiezan a suceder y empieza a configurarse una historia que logra tener una trayectoria en el tiempo, que puede ser incluso varios años, donde que se va tejiendo esa historia en el proceso penal, se va de alguna manera tejiendo con una serie de experiencias más personales y que tiene que ver con cómo la víctima va integrando esa experiencia judicial en su vida. Carla, ¿ibas a decir algo? ¿No? No. Ya. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, aquí está en el primer cuadrito el delito, cuando la persona, ¿no es cierto?, sufre la situación de delito, luego toma la decisión de denunciar, luego empieza el proceso de investigación en lo penal, luego si todo sale bien y hay, podríamos decir, pruebas suficientes, podría llegar a un juicio oral. Ustedes saben que no todos los casos llegan a juicio oral, muchos se pierden en el camino porque no hay evidencia suficiente. Bueno, pero en el mejor de los casos, entonces llega a juicio, luego hay una condena y luego esa condena se cumple, ¿ya? Es decir, la persona tiene que ser, por ejemplo, cumple, por ejemplo, una condena de prisión, ¿ya? Pero entre medio de todo esto, que puede ser estos varios años incluso, este trayecto, ¿no es cierto? La persona además tiene que lidiar en los aspectos personales con los efectos que ha sufrido como consecuencia del delito, que pueden ser emocionales solamente, pero también pueden haber, por supuesto, efectos físicos, ¿no es cierto?, de enfermedades, de discapacidades, ¿no es cierto? Si estamos hablando, por ejemplo, una persona que quedó con un daño físico que es irreparable, del cual no se puede recuperar y puede tener implicancias también en su vida laboral, ya familiar, etcétera. Entonces aquí podemos hablar que los efectos pueden tener muchas dimensiones, pero también tienen las personas que lidiar con las reacciones sociales.
¿A qué le llamo reacciones sociales? Tiene que ver con lidiar con todo lo que los demás dicen respecto de lo que yo viví. Hoy día acabo de leer una cosa tremenda. Ustedes saben el caso de la niña de 13 años que estuvo desaparecida unos días. Menos mal que la pudieron encontrar. Tomaron detenido a la persona con la cual estaba, que era un adulto, y hoy día leí en las redes sociales unas aseveraciones muy tremendas en contra de la familia de la niña, en contra de la niña, culpabilizándola por lo que pasaba, porque 13 años en realidad no era tan chica. ¿Me entienden? Cuando hablamos de reacciones sociales nos referimos a qué es lo que el resto dice, que antes de las redes sociales, en lo que el resto dice se limitaba a mi familia, a mis vecinos, a mi colegio, pero ahora con el mundo de las redes sociales, lo que el resto dice, trasciende, ¿no es cierto? Y personas que ni siquiera uno lo conocen pueden dar su opinión respecto de lo que uno vivió, ¿ya? Entonces eso también, según el nivel de exposición mediática que el caso tenga, por supuesto, va a tener un mayor o un menor impacto en la persona, ¿ya? Entonces eso es algo muy complejo con los cuales las víctimas habitualmente tienen que lidiar, aun cuando son casos como el de esta niña de 13 años solamente, ¿no es cierto? En el cual uno puede decir es objetivo que la niña fue víctima de una situación de violencia, y de abuso, ¿no es cierto? Aún así siempre se producen reacciones negativas por parte del entorno, ¿ya? También está todo lo que tiene que ver con los servicios de ayuda, que las víctimas tienen que, habitualmente van a servicios de apoyo, tienen que pedir ayuda a veces material, por ejemplo, en la municipalidad, pierden el trabajo por la discapacidad, por ejemplo, que entonces tienen que buscar la manera de insertarse nuevamente en lo laboral, o tienen que conectarse con los servicios de apoyo a la víctima, que tenemos algunos en Chile, donde las personas tienen atención psicológica, social y legal, pero dentro de esa búsqueda de servicios hay un, ¿no es cierto?, un vagar entre distintas instituciones. A veces las instituciones no tienen directrices claras respecto de cómo tratarlas, entonces pueden haber también una serie de experiencias negativas en este ámbito, ¿ya? Y respecto del proceso penal, obviamente se crean expectativas, las personas tienen expectativas a veces muy altas respecto de lo que va a pasar con lo legal y no es raro que esas expectativas no se cumplan, ¿ya? Y luego puse efectos aquí al final de nuevo, porque independiente de que el proceso penal a veces termine y hay una condena, etcétera, las personas pueden todavía mantener algunos efectos respecto de lo que ha vivido, o de alguna manera no se genera la expectativa de que la condena va a resolver el problema, ¿ya? Sino que algunos efectos permanecen, algunos dolores permanecen a pesar de que el imputado en el mejor de los casos haya recibido una condena, ¿ya? Entonces, esta es una trayectoria compleja que, si ustedes se fijan, tiene una trayectoria en el tiempo, pero además implica distintos niveles, a nivel individual, a nivel social, respecto de cómo la víctima se vincula con este entorno, ¿ya? Cuando nosotros trabajamos, investigamos, nos interesamos en el tema de violencia, y cuando hablo de violencia y de delitos, aquí estoy hablando desde homicidios, que son como los casos, ¿no es cierto?, que siempre más mediáticos y que nos llaman más la atención en la prensa, pero también estoy hablando de delitos sexuales, estoy hablando de violencia de género, estoy hablando de maltrato infantil, ¿no es cierto?, abuso sexual infantil, o sea, bullying o cyberbullying o estos nuevas tipos de agresiones vía, ¿no es cierto?, internet, que tiene que ver con difusión de imágenes privadas. O sea, aquí tenemos una serie de situaciones, delitos de odio, por ejemplo, agresiones que se producen por discriminación, ya sea por la orientación sexual, por la religión, ya, etcétera, la etnia. Entonces tenemos una serie de fenómenos, ya, que tienen que ver con la violencia y con la experiencia de sufrir violencia, y nosotros podemos centrarnos en el estudio de esto en distintos niveles. Entonces, por ejemplo, podemos estudiar, bueno, cuáles son los factores de riesgo o los elementos que facilitan que se produzcan estas situaciones de violencia, ¿ya? Podemos estudiar los factores de riesgo individuales, por ejemplo, ser mujer es un factor de riesgo para sufrir agresión sexual, según nuestras estadísticas, ya, no solo aquí, sino en el mundo. Factores sociales, factores estructurales, organizacionales. He dedicado un poquito, no mucho, pero me ha interesado y me ha involucrado un poquito en el estudio de
los abusos sexuales al interior de la Iglesia Católica, por ejemplo, ¿ya? Y hace poquito en la Universidad Católica hicimos un informe que salió el año pasado, que está disponible online, que lo puedo compartir si lo quieren, donde una buena parte del análisis tiene que ver con los factores estructurales y organizacionales de la Iglesia, cómo la Iglesia, a través de la manera en que funciona, genera, digamos, las condiciones para que no haya, digamos, para que los sacerdotes puedan efectivamente generar conductas abusivas y generar abuso con feligreses o personas que pertenecen a la comunidad, ¿ya? Entonces, aquí hay distintos niveles en los cuales nosotros podemos concentrarnos. Lo mismo si, por ejemplo, si nos metemos a estudiar la temática del CENAME, ¿ya? En las instituciones, ¿no es cierto?, donde los niños están internados, ¿ya? También pueden haber factores institucionales. Entonces, hay muchos elementos aquí, muchos niveles que nosotros podríamos considerar si queremos estudiar la violencia. Pero también cuáles son las consecuencias de esa violencia y cuáles son las necesidades que provoca esa violencia, ¿ya? Las necesidades de las víctimas. Y aquí no estamos solo hablando de la necesidad de salud mental, la necesidad física, de salud física, digamos, o las necesidades de, no sé, de materiales, ¿ya? Sino también estamos hablando, por ejemplo, de necesidades desde el punto de vista de qué significa para una persona vivir un proceso justo, ¿ya? ¿Qué significa para la persona efectivamente sentir que el proceso que ha vivido, que responde a sus necesidades desde el punto de vista de la justicia, ¿ya? Eso también es pensar en las necesidades, ¿ya? Otro nivel, por supuesto, la respuesta social, que eso ya lo mencioné, incluido el sistema judicial, y por supuesto, si las intervenciones que estamos haciendo son efectivas o no. Y ahí la investigación evaluativa, por ejemplo, es muy relevante, ¿ya? Entonces yo aquí les voy a hacer algunos comentarios respecto de las investigaciones en víctimas, pero voy a tomar un poquito tanto de la investigación de la tesis doctoral, que fue la que ustedes leyeron. La que ustedes leyeron es una publicación de una patita de la tesis doctoral. Pero también voy a hablar un poco del Fondesit, donde nos dedicamos también a estudiar las experiencias y las necesidades de las víctimas en relación al sistema judicial chileno, ¿ya? Este estudio Fondesit fue un estudio mixto, donde hicimos una parte cualitativa con cerca de 30 víctimas adultas de delitos violentos, y también una parte cuantitativa, donde ahí abordamos un número mayor. Quisimos que fuera grande el número, porque en lo cuanti siempre el N importa mucho. Lamentablemente, como ustedes se podrán imaginar, hacer investigación con víctimas de delitos no es un ámbito fácil, es difícil el acceso, por distintas razones que ya vamos a hablar. Por lo tanto, allí pudimos lograr un número de 130 personas que completaron diversos instrumentos que nosotros proporcionamos, ¿ya? Y la pregunta que nosotros hicimos en el estudio Quali y Quanti era, de alguna manera, cuáles eran sus necesidades, ¿ya? En relación al delito sufrido, pero sobre todo respecto al proceso judicial, ¿ya? La pregunta de centro era, ¿qué significa justicia para usted? ¿Ya? Y más que nada, ¿cuáles son los componentes que determinan que algo sea justo? ¿Ya? ¿Qué hace que un proceso judicial sea justo? ¿Qué hubiese sido justo para usted? ¿Ya? Entonces, entender esa noción de justicia, que por supuesto que la idea es salir un poco de la definición de justicia como justicia es lo que proporciona el sistema penal, ¿ya? Sino que realmente entender qué es lo que las personas necesitaban para sentir que su proceso había sido justo. Y aquí el estudio de este tipo de situaciones, por supuesto que no es tan fácil, porque primero tenemos que preguntarnos cuáles son las necesidades que queremos evaluar, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades particulares que nosotros queremos explorar? Uno tiene que hacer una selección. Imagínense ustedes, nosotros cuando hicimos el estudio Quanti incluimos cerca de 6 instrumentos diferentes que en la práctica implicó una entrevista para poder aplicar todos esos instrumentos de 1 hora, a veces 1 hora y media, a veces 2 horas incluso. Entonces era muy largo. Entonces eso fue un problema y claro, hubiese sido tal vez mejor haber
focalizado nuestra evaluación a algunas variables mucho más específicas de todas las que habíamos tomado en cuenta. Sin embargo, claro, ahí es una decisión que uno tiene que ir tomando, ¿no? Entonces uno se pone ambicioso a veces y dice, agreguemos si ya estamos entrevistando, agreguemos otro, pero uno tiene que ver, digamos, efectivamente la viabilidad, si es que era también algo factible para el caso que estábamos haciendo la entrevista. Y por otro lado, ¿no es cierto?, tomar decisiones respecto a que hay cosas, dimensiones que no vamos a poder evaluar, no podemos evaluarlo todo, por lo tanto hay que decidir con cuáles nos quedamos, ¿ya? Y otra pregunta importante es cuándo hacemos esta evaluación, porque nosotros nos dimos cuenta que no era lo mismo preguntarle a una persona que venían recién poniendo una denuncia cuál era su definición de justicia o de un proceso justo, que preguntarle a la persona que llevaba ya 3 años con un proceso judicial andando sin terminar, versus una persona que el proceso penal ya había terminado, ¿ya? Y que ya había pasado 1 año, por ejemplo, desde la sentencia. Y por supuesto la diferencia si la sentencia era condenatoria, es decir, si se había logrado una condena o había sido absolutoria, que es cuando dice no, se declara inocente, ¿no? Entonces, por supuesto que el momento no era irrelevante, ¿ya? Respecto de cuándo, porque ahí nosotros nos empezamos a dar cuenta que las necesidades no son un fenómeno fijo. Las necesidades que se producen del proceso de victimización es algo muy dinámico y a propósito de la trayectoria que les mostraba antes, pueden ir cambiando en el tiempo, ¿ya? Eh, por lo tanto, uno siempre tiene que asumir que cuando uno hace una investigación y hace una recogida de datos en un momento determinado, eso va a tener limitaciones para efectos de poder entender el proceso completo, ¿ya? Es simplemente la fotografía de un momento determinado, nada más. Y lo otro son los contextos, ¿ya? Como aparecen acá, es decir, por supuesto que los contextos importan. No es lo mismo cuando hablamos de un delito de lesiones, porque obviamente para el sistema judicial los casos se catalogan según los tipos penales, ¿ya? Entonces, para un sistema penal, una carpeta puede estar catalogado como un delito de lesiones, pero ese delito de lesiones puede ocurrir en un contexto familiar, podría haber ocurrido en el contexto de un delito de odio, donde una persona fue agredida porque le dijeron y tú, qué sé yo, y le dicen un par de improperios relacionados a su orientación sexual. Entonces, por supuesto que los contextos son muy distintos para poder identificar cuáles son estos significados y qué es lo que las personas esperan respecto de la respuesta judicial. Otro elemento o dimensión, digamos, ámbito en el cual yo he hecho investigación, que fue el artículo que ustedes leyeron, que tiene que ver con los mecanismos de justicia, ¿ya? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una gran distinción que son los mecanismos tradicionales de justicia, que son el sistema judicial tal como lo conocemos, y por otro lado los mecanismos que son más innovadores, que se han empezado a implementar en distintas partes del mundo, donde se busca redefinir el rol tanto del ofensor como de la víctima y también el rol de los profesionales en este proceso, ¿ya? Uno de estos mecanismos innovadores es la mediación víctima-ofensor, de la cual ustedes leyeron, ¿ya? Y aquí hay una intersección, como pueden ver, que aquí no la hice tan grande, pero yo me atrevería a decir que es más grande, ¿no?, el área de intersección entre ambos, porque la mayoría de los, si en estricto rigor esto debería ser así como así, ¿no? Porque la mayoría de las experiencias de los mecanismos innovadores se producen de manera paralela o insertos en el proceso penal tradicional, ¿ya? Entonces, que era el caso del que ustedes leyeron. El artículo que ustedes leyeron fue tomado, ¿no es cierto? La muestra que participó era de España, en un sistema penal donde esta mediación formaba parte del proceso penal, ¿ya? De hecho, los mediadores estaban físicamente dentro del edificio de justicia, ¿ya? Entonces estaban dentro del sistema penal. Por lo tanto, era como una puertita por el lado, pero seguía dentro del mismo edificio, ¿ya? A eso me refiero. Entonces, también para estudiar, hacer este tipo de investigaciones, bueno, ya vamos a hablar de cuáles son un poco las dificultades que implica estudiar
y cuáles son las preguntas que nos tenemos que hacer en estos procesos, ¿ya? Ustedes leyeron, vieron en el artículo que se mencionaba el concepto de justicia restaurativa y de mediación víctima-ofensor. Básicamente, justicia restaurativa, podríamos decir, es un paraguas, ¿ya? Un concepto mayor, grande, dentro del cual se incorporan distintas prácticas y todas tienen el objetivo, todas estas distintas prácticas, una de ellas es la mediación, pero hay otras también, tienen el objetivo de generar procesos que sean mucho más participativos tanto para el ofensor y para la víctima, y donde las personas tengan algo que decir al respecto, ¿ya? Solamente para graficar que este movimiento, porque la justicia restaurativa, podríamos decir, es una filosofía, es un paradigma de justicia, es un movimiento también, ¿ya? Social, por decirlo de alguna manera. Pero uno de los propulsores que inició esta discusión fue un criminólogo noruego que en los años 70 escribió un artículo donde dijo básicamente lo siguiente y con todas sus letras. Dijo, los abogados y los jueces son ladrones de conflicto, porque el Estado, a través de sus abogados y sus jueces y de sus fiscales, se apoderan de un conflicto que no les pertenece, porque en el sistema penal tradicional son los jueces y los fiscales los que toman las decisiones, no son las personas, ¿ya? Entonces él dice, tenemos que devolver ese conflicto a sus verdaderos dueños, que son las víctimas y el ofensor. ¿Ya? Entonces, básicamente este paradigma de justicia busca un mayor proceso participativo, mayor inclusión a través de distintos mecanismos como es la mediación. Ahora, ¿qué es lo que básicamente cuando empezó estas iniciativas comenzaron en los años 80? Hay distintas prácticas, como les decía, una sola mediación, otras son las llamadas conferencias familiares, donde ahí ya no solo se reúnen la víctima y el ofensor, sino que traen consigo también a su entorno familiar directo y por lo tanto habitualmente esto se utiliza principalmente en justicia juvenil. Entonces el joven infractor, digamos, va a la reunión con su mamá, con su papá, con su hermano, hermana, y la víctima también trae sus personas de apoyo y se produce una conversación entre varias personas, ¿ya? Como aparece en el dibujo. Y básicamente estos procesos que tienen este objetivo de hacer una instancia de mayor participación, claro, llegó un momento, por supuesto, que había que evaluarlos, ¿no? Que había que entenderlos, cómo funcionaban. Primero había que preguntarse si funcionaban, ¿no? Entonces las primeras investigaciones en este tema se centraron en preguntarse, bueno, ¿salen las personas satisfechas? O sea, ¿les gusta o no les gusta participar en esto? ¿Ya? Y esta fue como la primera pregunta de investigación que se hizo. Pero luego hubo una mayor avance en preguntarse, bueno, no solo hay que preguntarse si es satisfactoria, sino que también hay que preguntarse si es beneficiosa, es decir, si efectivamente sirve, ¿ya? Si sirve para el ofensor y si sirve para la víctima. Entonces, un poco la pregunta era, bueno, ¿sirve para el ofensor? ¿Sirve para su proceso de reinserción social? ¿Sirve para evitar la reincidencia, por ejemplo? Y en el caso de la víctima, ¿sirve para apoyarla en su proceso de reparación emocional? ¿Ya? Esas fueron las primeras preguntas que empezaron a aparecer, ¿ya? Pero nos empezamos a encontrar con dificultades. ¿Cómo podíamos responder estas preguntas si teníamos diversidad de prácticas, una diversidad enorme de prácticas? Yo les puedo asegurar que no hay ningún servicio de mediación penal en el mundo que funcione exactamente igual que otro, sino que cada uno tiene sus propios objetivos, tiene sus propios procedimientos, incluso los estilos de los mediadores pueden ser diferentes, así como los estilos también, ¿no es cierto?, cuando hablamos de la psicología clínica, por ejemplo, que pueden ser independiente que tengamos dos psicólogos, uno que sea conductista, no sé, sean dos, bueno, conductista ya casi no, ¿no? Pero bueno, sí, que tengan orientación psicoanalítica, van a trabajar de manera distinta porque también hay estilos distintos. Entonces, evidentemente el universo de las prácticas es tan diverso
trabajan, por ejemplo, algunos trabajan solo con jóvenes, otros solo con adultos, otros con jóvenes y adultos, algunos solo hacen mediación, otros hacen mediación y conferencia. Entonces es tan difícil de poder aunar experiencia, comparar experiencia, y eso hacía muy difícil poder evaluar las experiencias y poder responder así desde una perspectiva subpositivista. Podemos realmente como aislar el efecto, el beneficio de la justicia restaurativa de las personas, en las personas. Bueno, era difícil, ¿no? Si tenemos tantos contextos distintos. Y por otro lado, también es diferente, y alguno de ustedes preguntó, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros hacemos las mediciones en otros momentos? Entonces la pregunta también era, ¿cuándo hacemos la medición es importante en el proceso? ¿Es lo mismo preguntarle a alguien cómo le fue en su proceso de mediación apenas salga de la reunión, o preguntarle una semana después, o preguntarle 3 meses después? Y hay un estudio donde se hizo un seguimiento a 10 años, o preguntarle 10 años después, ¿es lo mismo? Claramente que no es lo mismo, ¿no? Y eventualmente podemos imaginar, y eso también nos hace pensar, primero, qué tipo de efectos vamos a mirar, y segundo, cuál es la permanencia que pueden tener esos efectos en el tiempo, ¿ya? Y otro problema con el cual nos enfrentamos es el tema de los sesgos en la muestra, ¿ya? Y aquí hay un montón de elementos que hay que tomar en cuenta, ¿ya? Y ahí es complejo decir en puro la justicia restaurativa es beneficiosa, porque podríamos decir, porque resulta que todas las personas salen satisfechas, cuando la participación en justicia restaurativa es voluntaria. Por lo tanto, ya hay un sesgo que se produce solo por la voluntariedad de las personas para participar en procesos de justicia restaurativa, ¿ya? Entonces ahí se nos produce un problema, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos saber si esto es beneficioso realmente o no? Entonces, claro, por un lado, no todos los casos acceden a justicia restaurativa. Primero porque los procesos habitualmente son derivados de fiscales, derivados del Poder Judicial o derivados de otros organismos vinculados a la temática. Y ahí, por supuesto, siempre hay un proceso de selección, ¿ya? Los fiscales eligen algunos casos que a ellos se les ocurren serían mejor para justicia restaurativa y descartan otros. Por lo tanto, aquí ya tenemos un sesgo. Después tenemos el sesgo de la voluntariedad en justicia restaurativa que les mencionaba. Y después una vez que el caso entra al servicio de mediación, por ejemplo, que fue lo que a mí me pasó en el estudio que ustedes leyeron, ya los casos entraban al proceso de mediación, yo necesitaba entrevistarlos tan pronto fuera posible, después que el mediador conversara por primera vez con la víctima. Ahí teníamos otro problema, porque resulta que a veces los profesionales me decían, oye, es que ¿sabes qué? Este caso, no me atrevo a preguntarle, ¿por qué no la vi tan bien? Encontré que me costó en explicarle que se trataba de la mediación, entonces meterle el tema de la investigación era como agregarle otra cosa más, entonces no le pude decir nada, ¿ya? Entonces ahí hay otro sesgo que tiene que ver con un elemento de selección que los propios mediadores, queriendo o no queriendo, van haciendo. Ya yo les voy a contar que hubo un solo centro de mediación, donde la persona a cargo del centro sistemáticamente le preguntó a todas las personas que ingresaron en ese periodo a su servicio. ¿Ya? Pero en todo el resto, y de ahí salieron muchos casos, pero todo el resto de los servicios yo dependía mucho de la voluntad de los profesionales, pero sobre todo del criterio profesional para preguntar, ¿ya? Luego que las personas quisieran participar del estudio, no solo de la mediación, ¿no? Y por supuesto también todo lo que tiene que ver con el acceso geográfico, ¿ya? Es decir, eh, yo partí con una intención de hacer un estudio bien focalizado territorialmente para hacerlo viable. Y en ese minuto estaba en Barcelona solamente localizada, y luego empecé a tener poquitos casos, empecé a darme cuenta que con estos sesgos el acceso a la muestra era muy difícil, tuve que empezar a ampliarme geográficamente, y esa ampliación geográfica, que significó agarrar también pueblos de Cataluña, luego agregué el País Vasco, que es otro sector, otra comunidad, ¿no es cierto?, más extensa todavía, con muchos pueblos también. Y eso significó un cambio metodológico, porque al ampliar ya yo no podía estar viajando
no tenía las posibilidades de estar viajando tan rápidamente, porque en el fondo dependía, desde un caso entraba el servicio y yo tenía que estar ahí. Entonces no podía ir viajando y planificando, o sea, haciendo viajes espontáneos, digamos, a distintas regiones, por lo que tuve que incorporar un cambio metodológico importante, que fue cambiar la primera entrevista por una entrevista telefónica, ¿ya? Y eso obviamente que cambiaba el setting de lo que había originalmente pensado. La pregunta era, bueno, ¿y es adecuado hacer una entrevista de víctimas telefónica, etcétera? ¿Ya? Entonces, ahí hay varias complicaciones que se pueden haber agregado. Y lo otro era, y lo otro fue hacer un diseño que intentara de alguna manera responder un poco a esto ¿no es cierto?, la pregunta si era beneficiosa o no. Y para eso primero yo necesitaba hacer una evaluación pre y otra post, porque la única manera de saber si la mediación funcionaba era no solo preguntarle después que la persona había participado, sino también ser capaz de comparar, ¿no es cierto?, en relación a la primera, o sea, cómo la persona estaba antes de entrar a mediación. Pero además de eso, porque claro, uno puede decir, una persona participó en mediación, la entrevisté antes de la mediación, la entrevisté después y sí, sabes tú que está mejor, está bastante mejor. Ya, pero ¿será realmente por la mediación o fue porque simplemente porque pasó el tiempo o porque pasaron otras cosas que le ayudaron, ¿no? Entonces, esta primera parte por sí sola tampoco funcionaba y para eso era muy importante tomar un grupo control, es decir, también poder entrevistar a personas que rechazaron la mediación y que no iban a participar en mediación, ¿ya? Entonces, y este fue el grupo de la muestra más difícil de conseguir, el grupo control, ¿ya? Que significaba personas que habían rechazado participar. Se logró con un número modesto, pero algo se logró, ¿ya? Porque la otra cosa, por lo que yo les contaba antes, que como está el sesgo de la voluntariedad en la justicia restaurativa, podía ser perfectamente que las diferencias, digamos que las personas tal vez que elegían mediación, a lo mejor eran personas que tenían características en sí mismas que ya podían explicar los efectos de la mediación, ¿se entiende? Entonces, por eso necesitábamos compararlo con gente que no participara y gente además que rechazara para ver si había alguna diferencia en eso, ¿ya? Y por último, otra dificultad muy importante tiene que ver con los aspectos éticos. Hacer investigación en la dimensión victimológica es muy compleja porque uno está trabajando con temáticas muy dolorosas. Por lo tanto, cómo uno se plantea las entrevistas, dónde realiza las entrevistas, en qué lugar, en qué contexto, se hace muy complejo. Entonces, uno de los preceptos que yo asumí tanto en el estudio de la investigación que ustedes leyeron como la del Fondesit posterior fue nosotros, o sea, nosotros entendido como el equipo de investigación, nos adaptamos a las necesidades de las personas. Entonces, si la persona, entonces decíamos, usted señora, ¿dónde quiere que la entrevistemos? ¿Dónde prefiere? Mire, lo que nosotros necesitamos es un lugar donde usted pueda estar tranquila, donde tengamos al menos una hora para conversar sin interrupciones y donde usted además haya cierto grado de confidencialidad y privacidad. Entonces, ¿dónde usted preferiría? Ah, no, en mi casa. O no, ¿sabe qué preferiría que nos juntáramos en el centro donde me atiendo? Porque ahí tal vez, ya. Entonces, nosotros nos adaptábamos, ¿ya? Entonces por eso yo hacía las entrevistas y sobre todo en el estudio que ustedes leyeron, la segunda entrevista siempre fue personal, esa nunca fue telefónica, en parte porque era más fácil planificarla con tiempo. Y es así, ahí me tocó recorrer distintos lugares para hacer esas entrevistas. Lo mismo acá en Santiago, ¿ya? Las entrevistas fueron la mayor parte en el domicilio de las personas, ¿ya? Pero además de eso, necesitábamos prepararnos para la eventualidad de que identificáramos situaciones de alto riesgo en las entrevistas, ¿ya? Eh, muchas de las personas, sobre todo cuando fueron las segundas entrevistas, ya fueron cuando los casos habían cerrado, cuando habían evolucionado y por lo tanto eran personas que estaban en menos contacto con el sistema en general o con servicios de ayuda. Por lo tanto, teníamos que hacer, o sea, había que hacer algo si uno identificaba situaciones de riesgo de nuevas agresiones
o que la persona mencionara, por ejemplo, que estaba con algún tipo de ideación suicida o a propósito del efecto de la victimización. ¿Ya? Entonces, esos elementos, dada la gravedad del daño que a lo mejor algunas personas podían tener, teníamos que tomarlas en cuenta y pensar un protocolo de actuación que abordara todas estas posibilidades, de manera que si nos enfrentamos a situaciones supiéramos qué hacer, ¿ya? Y los entrevistadores supieran qué hacer, en el caso del estudio de Santiago, y en el caso español, ahí también se hicieron los contactos previos con los servicios de apoyo a la víctima de allá para poder tener esa vinculación directa en el caso que se requiriera, ¿ya? Eso respecto de la investigación propiamente tal. Yo paro aquí para contestar sus preguntas, porque hay varias preguntas, muchas preguntas de ustedes orientadas a, ¿dónde están? Aquí. Dejé de compartir, ¿o no? Sí. Dejé de compartir. Aquí estoy. Ahí volví yo, ¿no? Ya, ahí sí. Muchas preguntas de ustedes están orientadas a entender mejor qué es la justicia restaurativa, qué es la mediación. Algunas preguntas relacionadas con temas metodológicos. Así que voy a partir primero con las preguntas metodológicas, ¿les parece? Y luego, si tienen alguna otra pregunta metodológica, la puedo comentar para luego, si tenemos algún tiempo, poder seguir con las preguntas relacionadas con la justicia restaurativa y la mediación, ¿ya? Alguien me preguntó respecto de la dimensión longitudinal del estudio y preguntaba sobre si daba lo mismo o algo así era la pregunta respecto al momento en que se evaluara. Como yo les contaba recién, no da lo mismo. Mi segunda evaluación, mi segundo, podríamos decir, entrevista, la hice 3 meses después de la mediación propiamente tal. La razón, primero me parecía que 1 mes era muy poco, 3 meses pensé que podía ser un tiempo que permitiera a las personas como incorporar un poco la experiencia de la vida, y además que para esa época las personas también iban a tener la oportunidad de evaluar los efectos de esta reunión, porque habitualmente estas reuniones terminan con acuerdos, donde los ofensores se comprometen a ciertas acciones. Entonces, era importante que esa acción ya se hubiera cumplido al momento de la segunda entrevista, ¿ya? ¿Podría haber sido más tiempo? Sí, me hubiesen contado que hubiese sido a los 6 meses, por ejemplo. Creo que ese hubiese sido un periodo de tiempo un poquito más razonable desde el punto de vista de los procesos desde la teoría, pero también desde los desarrollos de los mismos procesos de justicia restaurativa, porque me pasó que a los 3 meses algunas personas todavía no tenían información del cierre de la mediación a propósito de que todavía al ofensor le quedaba por cumplir alguna tarea, ¿ya? Entonces, ¿me hubiese gustado haber hecho esta evaluación con un poquito más de tiempo? Sí, creo que 6 meses hubiese sido ideal, pero y ahí siempre nos topamos con la realidad, que es un muro así que se nos viene encima, que tiene que ver con los tiempos que tenemos para hacer las investigaciones y con los recursos que disponemos. Entonces, hubiera tenido más tiempo, más recursos, hubiera optado por 6 meses, etcétera. Hay un tema ético también. A mí me complicaba extender demasiado el tiempo, porque desde el punto de vista de la victimización, podía ser que la persona hubiera hecho todo un trabajo para poder cerrar este proceso que estaba viviendo, para luego aparecer con una entrevista 1 año después, por ejemplo, ¿se entiende? Que significaba reabrir temas, repensar. A lo mejor eso podríamos haberlo dejado a la decisión de las personas. Ya le preguntaba, mire, ¿usted estaría dispuesto a una entrevista en 1 año más? A lo mejor usted para esa época va a estar en otra, qué sé yo, pero lo podría contactar y preguntarle. Tal vez hubiese sido una solución, ¿ya? Pero claro, en este caso no se podía en cualquier caso, ¿ya? Y lo otro tiene que ver que alguno de ustedes me preguntó por las edades. Porque claro, hay una diversidad de edades en las entrevistas, o sea, hay una diversidad en el fondo que se entrevistó gente muy joven, recién cumplió los 18, ¿no es cierto?, adolescente, muy cerca de la adolescencia, y otros adultos muy adultos. Eh, y claro, la verdad es que la temática de edades no fue algo que yo incorporé muy activamente, es decir, no podía, no me daba para hacer un trabajo comparativo porque tenía muy poquitos jóvenes, por ejemplo. El grueso estaba más bien centrado en los
30, 40 años. Ya, yo diría que ese era como la mayor parte de los sujetos de la muestra en el artículo que ustedes leyeron. Y muy poquitos casos eran muy jóvenes y muy poquitos eran adultos mayores. Entonces, en ese sentido, podría haberse tomado en cuenta como un factor muy importante, pero fíjense que eso no daba, la muestra que yo tenía no daba para poder hacer ese tipo de comparaciones. Un elemento que yo hubiese querido haber incorporado y que no incorporé fue el tema género, ¿ya? En esa época yo tenía el género mucho menos incorporado en mi cabeza de lo que lo tengo ahora, y creo que en algunos tipos de contextos en que ocurrieron estas victimizaciones hubiese sido muy interesante haber explorado un poquito más el proceso de victimización desde la perspectiva de género, pero también desde la perspectiva del género del ofensor y del género del mediador, porque creo que eso también puede haber hecho una diferencia en algunas experiencias, ¿ya? Entonces eso fue algo que no tomé en cuenta en ese momento. Si ustedes me preguntan qué cambiaría, yo haría eso ahora, ¿ya? Por ejemplo, nunca registré el género del mediador como un elemento a considerar o tomar en cuenta, ¿ya? Eso, respecto a lo metodológico, ¿alguna pregunta, comentario que quieran hacer respecto de los temas de cualquier tema en realidad, el que quieran? Tenemos la mano levantada de Leticia. Hola, profesora. Hola, doctora Daniela. Con nuestro grupo tenemos como unas pequeñas dudas, como usualmente en qué delitos se puede usar la justicia restaurativa y si esta se utiliza en Chile. Y después luego la otra. Sí, gracias por esa pregunta, porque la tenía por aquí y efectivamente era muy importante contarle que sí, miren, a ver, a nivel internacional, y estoy hablando aquí así en el mundo, en muchos países en el mundo, se aplica a muchos tipos de delitos distintos y de hecho en varios países, sobre todo en el país donde yo viví, donde yo estudié, que era Bélgica, que es uno de los países con mayor desarrollo de este tipo de prácticas, lo aplican en delitos, o sea, no tienen limitaciones, lo aplican en todo aquel delito donde las personas expresen deseos de dialogar con la otra parte, ¿ya? Y si eso significa un delito de homicidio, lo hacen un delito de homicidio. Lo que pasa es que en estos países la justicia restaurativa no es, como ustedes lo vieron en el artículo, que en el artículo se refleja una práctica donde hay dos caminos posibles, o la mediación o el sistema penal, ¿no es cierto? Eso se llama diversificación, es decir, la persona ofensora puede sufrir menos consecuencias o simplemente evita el proceso penal a través de participar en una mediación. Pero en otros países, además de existir esa alternativa, existen también prácticas que se producen en paralelo del sistema penal. Entonces, habitualmente lo que sucedía en la práctica es que en los delitos más graves, estas mediaciones ocurren, por ejemplo, en la cárcel, cuando el imputado, el ofensor, ya está condenado, ya está en prisión cumpliendo condena. Y eventualmente puede suceder que en ese momento una víctima diga, ¿sabes qué? Yo quiero preguntarle por qué. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué me hizo esto a mí? ¿Por qué quiero también decirle cómo esto me afectó? O en algunos casos, por ejemplo, en violencia sexual, las víctimas dicen, yo quiero contarle que no me destruyó la vida, que yo estoy parada, que yo estoy bien, que yo me pude rehacer. Entonces, a veces hay distintas necesidades de comunicación que algunas víctimas tienen con los ofensores y eso puede ocurrir años después que el delito ocurrió. Entonces, por eso los delitos más graves, como delitos sexuales, delitos de homicidio, estas experiencias de encuentro, de diálogo entre las partes ocurren cuando los ofensores están en prisión, ¿ya? Y las mediaciones ocurren, de hecho, en prisión. O sea, las víctimas van, les habilitan una sala, ¿ya? Y ocurren ahí. En el País Vasco, por ejemplo, hay un libro precioso que si ustedes lo pueden leer algún día, se compra por internet, se llama Los ojos del otro y cuenta la historia de las experiencias de mediación, de encuentro restaurativo, ellos le llaman de encuentro restaurativo entre miembros del ETA, que era un grupo terrorista del País Vasco,
con las víctimas de familiares de personas que habían sido asesinadas por los ETA, ¿ya? Y realizaron varios encuentros restaurativos. Y allí la condición para esos encuentros era que no importaba lo que pasara en ese encuentro, no podían tener ningún efecto en el proceso penal. Bueno, ellos estaban condenados, pero eventualmente podrían tener efectos, por ejemplo, en algunos beneficios carcelarios, ¿ya? Por ejemplo, en España existe la figura de hacer algo por la reparación de la víctima como un criterio para acceder a algún beneficio carcelario. Entonces, esta experiencia de los encuentros restaurativos con ex miembros del ETA la crearon con la condición de que no tuviera ningún efecto en absolutamente nada, o sea, que fuera solamente un proceso de encuentro y de diálogo entre estas partes. Entonces, en el libro se cuenta esta experiencia desde la perspectiva de todos los profesionales que trabajaron. Crearon también una obra de teatro basada en los encuentros, también se llama Los ojos del otro, la obra de teatro, donde se relatan estas experiencias, ¿no es cierto?, de cómo se desarrollan estos encuentros. Entonces, lo interesante de este paradigma, por decirlo de alguna manera, es que nos conecta con la posibilidad de construir paz, ¿ya? Con reconstruir el tejido social, con repensarnos, ¿no?, como sociedad, con la capacidad de escuchar. No es un requisito que la persona víctima perdone, no es un requisito, jamás lo es y nunca debiera serlo, pero podría suceder que espontáneamente un ofensor quiera pedir perdón en ese encuentro y ahí va a depender de la otra persona si quiere aceptar eso o no, ¿ya? O como me dice mi hija a veces cuando se enoja conmigo, acepto las disculpas pero no te perdono. Eso también es una respuesta posible, ¿no? Entonces uno podría decir, claro, acepto la disculpa, te agradezco, te disculpes, pero yo no te voy a perdonar. También puede ser. Alguien de ustedes preguntaba por ahí si es que, ¿qué pasa con las víctimas afectadas, ¿no?, cuando hay trauma? Bueno, los mediadores experimentados en esto dicen que no hay ninguna razón para que una víctima no participe de un proceso de justicia restaurativa, aun cuando tengan sentimientos negativos como rabia, ¿ya?, como mucha pena, como mucha culpa. Pero es una tarea del mediador. Siempre que la persona quiera y esté disponible para hacerlo, es una tarea del mediador preparar el escenario, ayudarla a prepararse para este encuentro, ¿ya? Porque estos encuentros no son de un día para otro, ocurren luego de un proceso largo de preparación, donde el facilitador toma el rol de comunicarse con ambas partes de manera de generar un proceso lo más seguro posible para todos, ¿ya? Entonces, no debería haber una razón en la medida que las personas lo quieran. Y uno de ustedes también preguntaba qué pasa con el trauma de ver al ofensor. Y esa es una pregunta interesante porque algo que las investigaciones han dicho es que la voluntariedad es un factor protector. Es decir, en la medida que nosotros aseguramos que realmente la víctima está siendo 100% voluntaria, va a ser un factor que la va a proteger de eventuales victimizaciones, ¿ya? Y eso lo han comprobado distintas investigaciones, ¿ya? Tanto con ofensores con víctimas que rechazan participar, como con personas víctimas que aceptan, personas que aceptan y que luego el ofensor rechaza. O sea, dado distintas condiciones, se ha visto que la voluntariedad es el factor protector más importante. Por lo tanto, si nosotros aseguramos eso, es el mejor escenario para evitar que la persona, digamos, tenga algún efecto dañino o consecuencia negativa a propósito de esta experiencia. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Yo quiero aprovecharme de hacerte dos preguntas, Dani. Una que tiene que ver bueno, siempre con tu tema de investigación, y a propósito de algo que hablamos temprano en el primer bloque, que tiene que ver con los niveles de desarrollo en el conocimiento. Cuando tú comenzaste tu investigación formalmente, en Chile, ¿había investigación sobre justicia restaurativa? No, nada. De hecho, ni se hablaba de eso en esa época aquí.
Me faltó responder la patita de la pregunta que pasa en Chile, que creo que es muy importante. Pero no había nada de eso en Chile en ese minuto. Tal vez el nombre sonaba en algunas organizaciones muy específicas que estaban metidas en temática de jóvenes infractores y eso, pero nada más que eso. Literalmente nada. Yo volví en el año, yo no me voy a, pero volví a Chile, no sé, 14, 15, 2016 más o menos, volví a Chile. Y en ese momento, yo llegué, y fue una coincidencia, pero yo les prometo que eso fue coincidente, que yo llegué a Chile y empezó a discutirse en el Ministerio de Justicia, empezaron recién a juntarse grupos de trabajo y a decir, nuestro sistema penal juvenil no está funcionando. Ya. ¿Qué hacemos? Entonces empezaron a haber grupos de trabajo, mesas de trabajo para discutir distintas posibilidades de cambio, y de ahí viene la reforma. Ustedes saben que ahora hay un proyecto de ley en el Parlamento que propone un nuevo servicio de reinserción social que reemplaza al antiguo Sename, ¿ya? Y cuando yo llegué a Chile, se empezó a generar la discusión que dio origen luego al proyecto de ley, ¿ya? Lo interesante fue que en ese momento hubo una mesa que dijo, tenemos que empezar a mirar la justicia restaurativa. Porque además les voy a contar otro secreto, que no es tan secreto, pero es muy importante. Y es que la justicia restaurativa como metodología es perfectamente coincidente con la Convención de los Derechos del Niño, ¿ya? Entonces, una metodología, una aproximación de justicia que podría hacer que nosotros como país respondamos mucho mejor, cumplamos mejor con la convención desde el punto de vista del sistema penal juvenil. No sé si ustedes lo saben, pero nuestro sistema penal juvenil hasta ahora ha sido terrible, porque en la práctica no hacemos las cosas muy distintas como lo hacemos con los adultos. Entonces no tenemos, la verdad, un sistema especializado, ¿ya? Entonces estamos en la peor condición ahora para decir que cumplimos con la convención en los procesos penales, que son donde están involucrados niños y niñas, ¿ya? Porque aunque tengan 17, 16 años, siguen siendo niños y niñas, ¿ya? Y aunque hayan cometido infracción. Entonces empezó en ese minuto a plantearse esta discusión, y ahí en algún momento, ¿no es cierto?, se dijo, bueno, hay que mirar la justicia restaurativa como una aproximación que podría servir. Y empezó a producirse en paralelo al año siguiente que esta conversación empieza a producirse, se genera desde el Ministerio de Justicia, y ahí tuve la oportunidad de yo estar metida ahí en el grupito chiquitito que conversamos cómo podíamos pensar esto. Se hizo un piloto de mediación penal en justicia para jóvenes infractores en Santiago, ¿ya? Esto estamos hablando del año 2016 parece, o 17 por ahí, ¿ya? Se hizo el primer piloto de mediación penal. ¿Qué significó eso? Que con una fiscalía, que es la Fiscalía Centro Norte, y con una defensoría penal, y con un mediador que fue contratado especialmente para esto, se empezó a hacer una experiencia donde se empezó a hacer mediación. La misma mediación de la cual ustedes leyeron, pero esta vez en Santiago de Chile. En ese minuto yo estaba haciendo clase, yo era profesora en ese minuto de psicología en la Chile, y desde ahí hicimos la evaluación del piloto, ¿ya? Entonces hay un informe que parece una tesis doctoral, una cuestión, un mamotreto así. Hay un informe de la evaluación de ese piloto, que la gracia fue que no solo entrevistamos a las personas que pasaron por el proceso, jóvenes infractores y las víctimas de esos delitos, sino que también entrevistamos a los fiscales, a los defensores, al Ministerio de Justicia, a la mediadora, o sea, todos los actores, porque esto es un cambio cultural. Entonces teníamos que de alguna manera hacer un registro de cómo se va cambiando las narrativas de los actores judiciales, porque olvídense esto, imagínense que uno le digan, como Nils Christie, que dijo en los años 70, ustedes son ladrones de conflicto. Uno no le puede decir eso a un fiscal tan sencillamente, ¿no? Pero de alguna manera los fiscales y los defensores que estaban involucrados en el proyecto empezaron a darse cuenta, dijeron, miren, uno lo dice en una entrevista, dice, primera vez que yo termino un caso en que las dos partes terminan contentas, dice, ¿ya? Y primera vez que siento que estamos dando una respuesta de calidad
porque por primera vez no estamos mirando el indicador institucional, estamos mirando el caso y estamos respondiendo al caso, ¿ya? Eso fue el aprendizaje del piloto. Y les voy a contar que en este momento ese piloto está funcionando, está siendo aplicado en Santiago, en Valparaíso, en La Serena, en Coquimbo, en Antofagasta empezando este año. ¿Por qué? Porque el nuevo servicio de reinserción social que se va a implementar y que esperamos que este año sea promulgada la ley, incorpora un programa nacional de mediación penal para jóvenes infractores. Eso significa que si eso se aprueba, va a ser una realidad, que los mecanismos de mediación podría ser accesible para el caso chileno, digamos, para los jóvenes que cometen delitos en nuestro país, pero con algunas limitaciones, porque en nuestro caso la legislación va a permitir que eso ocurra como en condiciones muy específicas, por ejemplo, jóvenes que son primerizos, ¿ya? Que no son delitos muy graves, ¿ya? O sea, hay una serie de condiciones que la ley, la ley da un marco como bien específico, porque en nuestro caso la mediación funcionaría como una medida de alternatividad, es decir, o mediación o sistema penal, ¿sí? Entonces, por eso tiene que ser cumpliendo esos requisitos, ¿ya? Entonces, en Chile ya se está aplicando, ¿ya? Ya se está aplicando. Hace poquito me tocó participar de la capacitación de los equipos que van a empezar ahora en Antofagasta. Y claro, y uno se da cuenta que la resistencia, siempre hay mucha resistencia frente a la temática, ¿no? Porque se ve como un poco hippie esto, como un mecanismo un poquito hippie, como que como se va construyendo en el camino, no está tan estandarizado como los procesos penales en general. Entonces, claro, los fiscales, todos los abogados, digamos, los que vienen de una formación más jurídica, les cuesta más visualizar esto y les cuesta ver el beneficio que tiene para las víctimas y sobre todo para las víctimas. Entonces, bueno, pero es un proceso que en la medida que se van involucrando y empiezan a ver que la cosa funciona, empieza a tener efecto. Entonces, lo interesante de lo que aprendimos en la experiencia chilena, aunque sea chiquitita todavía, es que esto es posible en Chile, es posible. Pero ¿cuáles son las dificultades que hay? Saben que no viene tanto de los usuarios, porque las personas a las cuales muchas personas aceptan participar. Los problemas más bien vienen de los profesionales, de los agentes que tienen que derivar los casos, seleccionarlos, considerar esto como una opción. Por lo tanto, ahí todo el proceso de sensibilización, de formación, capacitación, pero también de alguna manera de generar una narrativa que permita un cambio cultural es importante para facilitar la implementación de estos procesos. Dani, volviendo a la pregunta que te había hecho sobre el tema de lo exploratorio que era en el fondo tu investigación para Chile, ¿no? Es decir, cuando tú partes tu investigación doctoral, literalmente estabas explorando el territorio, ¿no? Pero te nutriste de una cantidad de literatura extranjera, ¿no? Para poder armar lo que fue tu tesis doctoral, ¿sí? O sea, me gustaría que le contaras un poquito a nuestros estudiantes a propósito de esto, de esta lógica de la exploración, ¿no? Estás haciendo una investigación que es pionera, digámoslo así. Entonces, referiste un poquito a eso. Y mi segunda pregunta, que tiene que ver con el hoy día. Hoy día tú trabajas siendo psicóloga, doctora en criminología, en una escuela de trabajo social y donde a su vez, ¿cierto? Dado la temática que tú tratas con abogados, con fiscales. O sea, también estamos hablando de que es un ámbito bien interdisciplinario, ¿ya? Y eso, ¿cómo se avanza en el conocimiento a través de esta red interdisciplinaria? Un poquito estas dos cosas. Ya, a ver, primero, sí, a ver, lo primero, lo exploratorio. Era exploratorio, pero no tan exploratorio, porque, a ver, primero la investigación, el trabajo de campo no fue en Chile en ese minuto, ¿no? Fue en España y fue en Bélgica, ¿ya? El estudio Quanti lo hice también en Bélgica. Y básicamente tuvo de exploratorio en el sentido que era uno de los pocos
primeros estudios donde se hacía evaluación pre-post. Hasta ese momento todos los estudios eran solamente post, y siempre levantaban mucha crítica, ¿no? Porque en el fondo era, bueno, entonces no podemos concluir mucho con estos diseños débiles, ¿ya? Entonces yo opté por un diseño más fuerte, y ya había bastante información en ese minuto respecto de los resultados de investigaciones en víctimas, pero siempre desde una perspectiva desde la satisfacción, como había dicho, ¿ya? Desde la perspectiva de la satisfacción. Entonces, desde ese punto de vista, claro, fue un diseño nuevo que hasta ese momento no se había implementado mucho. Ahora ya podemos decir que ya han habido varios, después de ese estudio han habido otros que han adoptado un diseño similar. Entonces ya se empezó a fortalecer, digamos, el cuerpo de evidencia relacionado con las víctimas y con los beneficios de la justicia restaurativa en eso. Pero evidentemente, de alguna manera, ahí había una dificultad importante desde el punto de vista, claro, de que la literatura era principalmente anglosajona, ¿ya? La fuente de la literatura y de las investigaciones previas eran básicamente anglosajonas, y yo estaba haciendo una propuesta de un estudio en España que ya implicaba otro idioma, pero también elementos culturales distintos a los donde se había aplicado la investigación previamente. Eh, y luego yo ahí tomé una decisión, porque eso también significó de alguna manera generar evidencia en un contexto distinto al chileno, a pesar que a mí me interesaba que luego la información llegara acá de alguna manera. Pero bueno, pero acá en ese minuto en Chile no teníamos nada, entonces no podía realmente pensar en investigación en Chile en ese momento, ¿ya? Ahora, claro, implicó hacer algunos ajustes desde el punto de vista como de la comprensión del proceso de los procesos de victimización, yo me atrevería a decir. Pero yo veo que entre las experiencias de la literatura, por un lado, y la experiencia, perdón, me interrumpen, perdón. Perdón, un segundo, por favor. Por favor, adelante. Perdón. Ahora podemos a Maite, ¿eh? A mí me encantaría, ¿verdad? Ya, bueno, después se las voy a poner ahí para que los salude. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, la diferencia, creo yo, respecto de la experiencia de victimización que yo observé en España, no la vi tan distinta a la experiencia de lo que decía la literatura respecto de otras víctimas en Europa. Pero cuando me tocó hacer entrevistas en Chile, ya el escenario me cambió, ¿no? Y si bien acá yo podía encontrar elementos comunes respecto de lo que significa, por ejemplo, la noción de justicia, ¿ya? De que es un proceso justo, sí encuentro elementos comunes con el contexto europeo y en particular español, pero acá está atravesado por temas de estructura y de desventaja social, ¿me entiende? De injusticia social, que eso no lo vi en otras partes y que de alguna manera dan una impronta a la experiencia radicalmente distinta, donde la institucionalidad está mucho más lejana de las personas, y donde de alguna manera la sensación podríamos decir, de desprotección, ¿ya? Es mucho mayor. Entonces yo me acuerdo, por ejemplo, de una de las víctimas que entrevistamos aquí en Santiago, esto fue antes del estallido, ¿eh? Fue justo antes, porque las últimas entrevistas las hicimos en el estallido, las últimas, cuando ya había ocurrido el estallido, pero fue justo antes, y una víctima decía, imagínense, me dijo, imagínense que le dieron a él por el ofensor, le dieron 5 años le dieron, que lo mismo que yo estoy esperando por mi cirugía, me dijo. Esa comparación hizo, ¿ya? Entonces, se fijan que esa pura comparación que ella hace te da un contexto de desigualdad, de falta de acceso, y donde el tiempo de los 5 años tiene una dimensión distinta a la que podría tener cualquiera de nosotros, ¿ya? Porque es lo mismo que espera por su cirugía, ¿ya? Entonces, bueno, entonces ahí hay un elemento nuevo que creo que hace que estas experiencias de justicia restaurativa aquí en Chile requiera que nosotros incorporemos una visión
de justicia social distinta a la tradición que he tenido hasta ahora, porque la literatura en justicia restaurativa todavía sigue siendo anglosajona, sigue siendo, ¿ya? Entonces, bueno, hay todo un desafío ahí de ir escribiendo más. En Latinoamérica hemos escrito poco respecto a justicia restaurativa, pero de poquito se ha ido avanzando en eso. Bueno, y en eso estamos también, contribuyendo a nuestro proyecto a ver si podemos escribir más sobre Latinoamérica. No sé si hay alguna otra pregunta, sino para también, ¿no? Agradecer la participación de Daniela. Ahí voy a revisar. No veo más manos levantadas. Y nada, decir lo mismo que te comentaba hace un rato. Me parece también súper interesante que tu trabajo es eminentemente interdisciplinario. Carla Villagra tiene la mano levantada. ¿O Leticia? Hola, señorita Daniela. Le quería preguntar porque es común después de las investigaciones que uno diga como qué es lo que falta investigar. Ya que nosotros igual estamos el próximo semestre con una tesina, si es que usted, no sé, tiene algo que se pudiera investigar aquí en Chile que fuera como una idea más ligada hacia eso. Súper. Bueno, o sea, ligado a muchas cosas, hay muchas cosas que investigar en Chile, así que me parece una excelente pregunta. Yo creo que hay una temática que tiene que ver, bueno, esos son te voy a decir mis inquietudes, por supuesto, ahí tienes que ver tú si estas inquietudes que yo tengo a ti te llaman la atención o te motivan, pero creo que hay algo que tiene que ver como con los sistemas de creencia de los actores que están involucrados en los sistemas penales, que son importantes de tomar en cuenta. Por ejemplo, ahora ha comenzado también la implementación de una nueva ley, que es la ley de esto que se llama ley de no me preguntes más, no sé si la han escuchado, que tiene que ver con los procesos judiciales de los niños, donde a los niños se les da un rol distinto en los procesos penales ahora. Y claro, la ley se ve linda, la ley, pero el punto es, ¿va a funcionar? Y la pregunta no se va a funcionar, no tiene que ver tanto con que si la ley está bien hecha o no, sino que simplemente tiene que ver con los sistemas de creencia de los funcionarios, ¿no? Y si realmente esto va a significar que los jueces de alguna manera finalmente comprendan que lo que tienen adelante es un niño, una niña y no un adulto y que por lo tanto no pueden esperar el mismo tipo de narrativa. Entonces ahí hay un tema que creo que es importante por un lado. Por otro lado, por supuesto que sabemos poco, por ejemplo, de los resultados, los efectos que tienen los programas de apoyo de víctimas en las víctimas. Hay muy poquita evaluación respecto de cómo funcionan estos programas. Y respecto de los procesos de justicia restaurativa que están recién partiendo en Chile, creo que sería muy bueno poder saber cómo están funcionando estos pilotos, cómo les ha ido, cuáles han sido también los obstáculos, más en la línea como evaluativa, ¿no? Creo que esas son como tres cosas que se me ocurren que son importantes de abordar. Y cada uno, por supuesto, desde su región, creo que también es muy necesario una lectura no centralizada, ¿no? Y cómo podemos generar procesos que respondan también a la realidad cultural de cada región, de cada ciudad, porque hasta ahora todos los estudios que yo les conté los he hecho en Santiago, principalmente por un tema de recursos, espero tener la oportunidad de hacer algún estudio con muestra a nivel de regiones. Pero es algo que hay que seguir promoviendo, ¿no? Independiente de que algunos estudios se hagan en Santiago, necesitamos tener datos de regiones, ¿no? Porque las realidades son muy distintas. Eso se me ocurre. Creo que Leticia también tenía otra la mano levantada. Profesora, tenía como 3 preguntas que quedaban, pero se las voy a leer las 3 que se las había puesto en el chat y para que vea cuáles. ¿Caso usted está de acuerdo o en desacuerdo con los planteamientos y desarrollo y mecanismos de la justicia restaurativa? Pero como pregunta, ¿esto caso podría llegar a ser dañino para las víctimas en algún caso? ¿Cómo se podría identificar que está ocurriendo una victimización secundaria en el proceso de justicia restaurativa? Y caso usted cree que la justicia restaurativa está en contra del sistema penal. Se las dejé en el chat. Ya.
Ya, muchas gracias. Mira, primero, si está en contra o no está en contra, yo les voy a contar que para eso hay opiniones de todo tipo, ¿ya? Y hay una línea de pensamiento criminológica que viene de la paradigma crítico, y esta línea de pensamiento criminológico, de criminología crítica, plantea el abolicionismo. ¿Qué significa el abolicionismo? Que hay que botar las cárceles, básicamente. Y así como dijo una vez un señor en una conferencia, dijo, algún día recordaremos las cárceles como ahora recordamos los manicomios. Un poco en esa lógica, ¿no? O sea que, porque es verdad que si miramos desde la perspectiva de la criminología crítica, es verdad que si miramos quiénes son los que están en la prisión, vamos a encontrar que hay de ciertos grupos sociales, ¿me entienden? De ciertas etnias, de ciertos orígenes. No son todas, no hay una, entonces estamos hablando, y muchos hablan de cómo el sistema penal de alguna manera replica la injusticia social, ¿ya? ¿Por qué? Porque los policías no van a tomarle control de detención a cualquier persona, ¿ya? Se los toman algunas personas, a las que consideran que porque físicamente, qué sé yo, tienen ciertos rasgos, etcétera. ¿Ya? Entonces ahí en eso hay una línea de pensamiento que plantea el abolicionismo y dice el sistema penal hay que abolirlo. Y hay un autor canadiense, que es Esat Fatah, que es un victimólogo muy renombrado, que él plantea básicamente que la justicia restaurativa debiera reemplazar el sistema penal. Además que sabemos que el sistema penal no funciona. O sea, no funciona, no rehabilita a nadie. O sea, eso lo sabemos hace ya casi 100 años, ¿ya? Que realmente no funciona. Ustedes saben, son de psicología, saben que el castigo como método disciplinario no funciona en niños y tampoco funciona en adultos con el sistema penal. Bueno, entonces, eso sí, algunos lo plantean. Ahora, la mayor parte de los proponentes de la justicia restaurativa plantean más bien que esto es un paradigma que es complementario al sistema penal y como que la intención es cómo podemos hacer que el sistema penal sea más restaurativo, cómo podemos incorporar la lógica restaurativa en el sistema penal de manera más, ¿no es cierto?, de a poco, digamos, ¿no? Que vayamos contaminando, por decirlo de alguna manera, esto del sistema penal con una mirada restaurativa. ¿Y qué significa eso? Que incorporamos procesos en los cuales las personas tienen mayor posibilidad de tomar decisiones. Por ejemplo, si imponemos una resolución, o sea, una sanción de trabajo comunitario, que ese trabajo comunitario tenga un sentido dentro de la ofensa que la persona cometió y que además, por ejemplo, haya un proceso de liberación respecto de por qué ese trabajo comunitario y no otro. ¿Ya? Entonces, ir como pensando cómo incorporar elementos de mayor participación, pero también significa una mirada del otro, ¿ya? El sistema penal estigmatiza a los sujetos, ¿ya? Le ponemos la etiqueta, ahí tenemos la teoría del etiquetamiento social, le ponemos la etiqueta, le decimos, tú eres un delincuente y lo vas a hacer siempre, y te vamos a, ¿no es cierto? Y eso es un poco el proceso, lo que hace el sistema penal. En cambio, el proceso restaurativo lo que promulga, lo que busca, es evitar la estigmatización y separar la persona del hecho. Entonces, independiente de que tú hayas hecho algo terrible, yo igual te respeto, ¿me entiendes? Igual tú tienes derechos a participar, tienes derecho a decir tu opinión. Y yo como profesional, es mi obligación tratarte dignamente y escucharte, ¿ya? Alguno de ustedes preguntó en las preguntas, decían esto del principio de no dominación. Y tiene que ver precisamente con eso, es decir, que yo, si bien como facilitador en justicia restaurativa reconozco que hubo un delito y que una persona fue afectada por ese delito, considero tanto que el ofensor como la víctima son personas valiosas, las cuales yo tengo que respetar y escuchar, ¿ya? Entonces, ¿cómo separamos el acto de la... Eso respecto de decir que es como decir que no son antagónicos, yo diría que son complementarios, a pesar que, como les decía, hay una línea de pensamiento que plantea esto de la abolición. Y respecto de en qué situaciones podría haber victimización secundaria, a ver, yo no me atrevería a hablar de si es exactamente victimización secundaria lo que podría producir la justicia restaurativa, porque la victimización secundaria se define
por el daño que la persona tiene por el paso al sistema penal, pero ese daño tiene que ver con el ninguneo, básicamente, entre otras cosas, ¿no? Es decir, un proceso que no la toma en cuenta, que no la considera, que no la escucha. Se supone que los procesos de justicia restaurativa precisamente ofrecen escuchar, darle un espacio, ¿no es cierto? Que la persona pueda hacer una narrativa desde su propia experiencia. Sin embargo, lo que se ha visto es que cuando las cosas no salen bien y cuando, porque igual obviamente no es la panacea y las cosas a veces pueden resultar mal, y cuando resultan mal es cuando se hacen, cuando no se respetan los principios de la justicia restaurativa, cuando hay presión para participar, cuando entonces no es completamente voluntaria, cuando no se respetan los procesos, en el sentido de que no se generan procesos de calidad, sino que ponemos el pie en el acelerador y tratamos de apurarnos para que esto salga lo más rápido posible. Eso puede pasar, por ejemplo, cuando tenemos una institucionalidad que te pone plazos muy cortos para hacer los procesos de mediación y te dicen, ya, usted tiene que hacer el proceso en 2 meses. Que eso es súper típico de nuestro sistema público y no me extrañaría que nuestro servicio de mediación penal terminara con algunos criterios de ese tipo que yo creo que hay que evitar, ¿ya? O que les pagara, por ejemplo, en Portugal lo que pasa es que les pagan a los mediadores, les pagan por acuerdo logrado. Entonces, cuando les pagan por acuerdo, significa que obviamente se va a producir un sesgo del mediador en priorizar el resultado por sobre el proceso. Entonces lo puede agilizar, lo puede apurar. Y desde el punto de vista de la víctima necesita tiempo. O sea, tiene que haber un proceso que se respete los tiempos de la víctima. Entonces, cualquier cosa que significa apurarlo va a ir en contra de la víctima. Y el otro elemento que es importante es el tema del seguimiento y lo que pasa después del acuerdo. Que la persona tenga la posibilidad de informarse, porque créanlo ustedes o no, muchos programas no tienen procesos de seguimiento, por lo tanto a veces las víctimas llegan a un acuerdo y después no se enteran qué pasó, ¿ya? Entonces tiene que haber un seguimiento, tiene que haber una devolución, ya tiene que haber de alguna manera un acompañamiento hasta que el proceso esté completamente cerrado, ¿ya? Entonces eso sí puede producir daño, ¿ya? Eso, y se ha visto en la evidencia, digamos, que los programas que tienden este proceso, se le ha llamado, algunos le llaman la McDonaldización de la justicia restaurativa, puede tener efectos más negativos en las víctimas, ¿ya? Eso. Pero en la medida entonces que regulamos eso y que hacemos que los procesos estén bien hechos y que aseguramos la voluntariedad, deberíamos estar en condiciones de prevenir el daño. Gracias, Dani. No sé, veo una mano todavía, la de Carla Villagra levantada, no sé si olvidó bajarla o tiene una pregunta. Parece que había olvidado bajarla. Ya. Bueno, Dani, yo creo que podríamos seguir discutiendo sobre esto, insisto, porque se abren también a otros temas de investigación interesantes, como puede ser el trabajo interdisciplinario en la investigación, que se hace cada vez más interesante. Y más necesario, sobre todo en temáticas como esta, ¿no? Pero Sí. No sé si ahí tú Sí. tienes algo. Sí, te quería decir algo al respecto, porque, claro, yo lo interdisciplinario lo tengo súper metido en mi cabeza, porque yo desde que me metí a la atención de víctima, trabajé con abogados, con trabajadores sociales y con psiquiatras. Logré entender la lógica judicial, que no es fácil, que uno la entiende así como a golpe un poco, porque es una lógica muy distinta a la que hemos aprendido en psicología. Entonces yo, claro, desde la formación profesional, digamos, estaba ya ese bagaje. Entonces la inserción en criminología, que por definición es una disciplina interdisciplinaria, porque se toma de lo legal, se toma de la investigación sociológica, antropológica, psicológica. Entonces, evidentemente que es una disciplina que por sí intenta mirar los fenómenos de una manera como integral, ¿no? A los niveles individuales y más sociales. Entonces ahora, claro, ahora creo que precisamente, por ejemplo, algo que he estado en conversación con alguna gente es cómo abordar interdisciplinariamente algunos estudios en temáticas, por ejemplo, como la temática de género,
¿ya? De violencia de género, por ejemplo, que es algo que lo cual me gustaría empezar a meterme ahora de manera más activa, en lo cual uno puede tener una mirada, ¿no es cierto?, desde la sociología, desde la psicología, desde múltiples niveles, y como el proceso de victimización involucra distintos niveles, uno requiere esta perspectiva, ¿no? Entonces el año pasado hicimos un estudio chiquitito donde pudimos evaluar un poco los programas de atención de víctimas en Chile, que fue un estudio que hicimos con una abogada, con una trabajadora social y yo, em, eh, y creo que de alguna manera, sí, porque de alguna manera la respuesta legal hay que mirarla siempre a la luz, ¿no es cierto?, de los actores que están involucrados y viceversa. Entonces, es algo que hay que ir desarrollando. Yo en la práctica, el Fondesit, tú sabes que los Fondesit de iniciación, uno está como dedo, digamos, con uno mismo, como investigadora, pero luego ya experiencias que he ido teniendo después ya han ido involucrando más esta perspectiva interdisciplinaria y creo que ya no la voy a poder dejar, porque creo que es necesaria para estas temáticas que son tan complejas. Exacto. No, bueno, y todo el ánimo del mundo, porque es una temática vastísima, tú ya lo dijiste. Nuestro sistema penal requiere, evidentemente, de un update, de un upgrade, pero eso también significa cambiar mentes, porque hay cambios de lógica cultural y nosotros vivimos insertos en una dinámica social, cultural bien compleja, muy atávica, que requiere, ¿no?, de un remesón, ¿no? Entonces, claro, mientras más gente esté trabajando en esta área, es posible también desde la investigación poder informar qué beneficios tiene este cambio, ¿no? Y por ese lado también motivar a que ese giro vale la pena, ¿ya? Yo creo que ahí también es como el llamado a decir a quienes se interesen por la temática, saber mucho, y por eso yo le decía a la Dani, bueno, antes de meterse a hacer su tesis doctoral tuvo que leer kilos y kilos y kilos de literatura que le permitían tener un par de lentes con los cuales mirar esa realidad, ¿no? Y darle sentido. Dani, agradecer enormemente tu tiempo. Ya sabemos que hoy día el tiempo es escaso y además que nos estamos metiendo en las casas de los investigadores. Entonces, que nos regales este tiempo para mostrarnos lo que es tu trabajo, se agradece muchísimo. Agradecerles también a todos ustedes por las preguntas, porque se nota que también el tema suscitó mucho interés. Invitarlos a seguir a Daniela, ya sea en Academia o en ResearchGate, en cualquiera de estos portales, donde pueden ir viendo lo que está produciendo Daniela como investigación, sobre todo para quienes se interesen a lo mejor en una línea como esta. Ya escucharon más o menos cómo esto dialoga con distintas disciplinas. O sea, uno puede llegar por la sociología, por la psicología, por el derecho, pero evidentemente significa magíster, doctorado. Yo sé que Daniela también dirige un diplomado hoy día en esta área, así que también hay invitados a que vayan a la página de la UC a ver el diplomado en justicia Justicia restaurativa. restaurativa, sí, Exacto. exactamente. Y en poquito tiempo más, sí, estamos así como, yo creo que pasado mañana vamos a empezar a difundir un seminario que es gratuito, abierto online, así que les dejo invitados sobre cárcel y justicia restaurativa. Así que es súper interesante, así que se lo puedo compartir a través de Carla para que los que quieran participar, simplemente con un clic se incorporan a la sesión, ¿ya? Sí, mire, Richard, todas estas páginas de donde uno pone sus publicaciones y eso, hace mucho tiempo que no las actualizo, así que no, las tengo un poco abandonadas, pero soy un poquito más activa en Twitter, así que por ahí también me pueden encontrar. Impecable. Dani, de nuevo, muchísimas gracias. Un beso especial ahí a la Maite, que hace demasiado tiempo que no la veo en vivo, menos, imagínate. Así que, de nuevo, gracias también porque nos prestó a la mamá un ratito esta tarde. Sí, alega, porque me pasó hoy día, sobre todo, me pasé todo el día sentada aquí. Ya, Así pues, que, le debemos listo. un gracias gigante a la Maite también. Ya, pues muchas gracias a ti, Carla, gracias a todos ustedes, los y las estudiantes, mucho éxito en sus estudios y bueno, y ojalá se motiven por esta área, que yo la encuentro fascinante. Gracias, Dani, que estés muy bien. Chao, chao. Gracias, chao.
para todos los que están en línea, nos quedan unos cuantos minutos, ¿cierto?, de clase, y la invitación va a estar en el chat, ¿sí? Es un link para que se inscriban, ¿ya?, todos los grupos, para poder tomar una hora específica de atención, ¿cierto?, ya sea el jueves 17, es decir, mañana, o el lunes 21, jueves 17 entre 9 y 12:30, que es el espacio de tiempo que tengo para poder atender grupos, lunes 21 entre 15 y 16 horas, o el mismo miércoles en el bloque de 2:30 a 3:30, es decir, justo antes de nuestro invitado. Cada grupo pone su número ahí y reserva un lugar. Así que pueden ir ahí con su grupo a indicar dónde se quieren anotar. Para quienes puedan y no se vayan a anotar, ojo, no se vayan a anotar allí, ahora, sino que los grupos que quieran atenderse ahora, yo me voy a quedar al menos hasta las 18:30 de hoy, o sea, una hora, al menos para 2 o 3 grupos ahora, ¿ya? Entonces, con eso podemos cubrir a todos los grupos y todos al menos han tenido un momento, ¿cierto?, de revisión, ¿ya? Así que podemos irnos en línea a revisar con el grupo que quiera quedarse ahora a revisar su pregunta, ¿cierto?, y su proyecto. ¿Algún grupo voluntario? Veo por ahí algunos colaboradores en línea. Nosotros sí. Catherine, Carolina, no sé cuál de las dos fue que habló. Soy yo, Catherine, la que levantó la mano ya. Perfecto, entonces Catherine McRae, que la tengo por acá. Perfecto, grupo 17. Vamos a compartir pantalla, ¿cierto? Y, ok. Este grupo lo estuvimos conversando hace un rato. No sé si tú estabas disponible en ese minuto cuando estábamos conversando con Carla Concha, que estaba presente. Sí. Perfecto. ¿Alguna otra duda respecto de lo que estábamos hablando? ¿Qué dudas persisten? Sí, yo quería, más que sea lo que decía Carla Social, no será mejor que estemos hablando de puede haber autonomía o todo ese tipo de cosas, que sea dirigido a cómo decirlo, a lo conductual, decirlo, no sé, o tal vez solo concentrarse en lo cognitivo. Yo le preguntaba, ¿será lo adecuado para que sea algo más general, el quitar lo que sea en Chile y ser adulto mayor, específicamente con deterioro cognitivo leve, porque se suponía que queríamos saber eso, en lo cognitivo, si había algún beneficio o no había, eso es lo que queríamos saber, no aseverar si hay o no, la hipótesis no iba en torno al funciona, no, era simplemente totalmente exploratorio porque no se sabe. Entonces, como la escuché hablar con Carla, me perdí un poco porque hablaban otras cosas y yo creo, ¿no será mejor quitarlo de Chile para que sea algo general, podamos hacer la búsqueda internacional? Bueno, ya partió siendo internacional, pero ahondar más en el tema y relacionar mi pregunta en concreto es, ¿dónde busco la brecha de esta temática? Porque se supone, si no la entendí mal, uno busca el espacio en donde uno hay como una confusión, un matiz extraño para entender la investigación, ¿o no? Exacto. Y ahí no sé direccionarlo, no sé cómo hacerlo, porque es lo cognitivo, pero como tendría como que hacer la búsqueda extensa de estos papers, de estos libros, y ahí decir, aquí es donde no entiendo. Es que, claro, mira, cuando decimos que hay que encontrar una brecha, no es lo que yo no sé, sino lo que no sabe la comunidad científica sobre el fenómeno. Y creo que ahí puede que esté la confusión cuando hablamos de que hay que presentar una pregunta original sobre algo que no se sabe. No es que yo no lo sepa, sino que el conocimiento científico acumulado. ¿Qué es lo que se sabe sobre, en este caso, la micoterapia, que es el tema que les interesa a ustedes, sobre el deterioro cognitivo, ¿cierto? Lo que significa saber mucho para poder hacer una buena pregunta de investigación.
¿ya? Y por eso creo que se produce la confusión, porque muchos de ustedes de repente lanzan una pregunta, y yo ahí les he comentado, ¿no? En el margen del documento, ¿seguro que no se sabe nada? ¿Seguro que hay poco de esto? Porque a veces la pregunta es muy legítima cuando yo no sé, pero es una pregunta para mí. No es una pregunta para la comunidad científica, ¿ya? Y lo que ustedes están tratando de armar es un proyecto de investigación científico, ¿sí? Y si se trata de un proyecto de investigación científico, yo tengo que dialogar con lo que sabe la comunidad científica. Por lo tanto, tengo que hacer una búsqueda exhaustiva de la literatura, leérmelo todo, ¿sí? Y una vez que tenga clara la película de lo que se sabe, recién ahí puedo decir qué es lo que no se sabe, ¿sí? No sé si me di a entender, Catherine. Sí, sí, eso yo lo comprendí. Por eso yo había entendido que iba más en eso que agregar algo extra a lo que estamos haciendo. Sí lo entendí. Entonces yo quería decir, para que sea más sencillo, no será, y pueda tener una búsqueda más extensa, porque si me direcciono solo a Chile, no voy a encontrar nada. Entonces sí, sería bueno quitar de la pregunta el país Chile para poder abrir mi campo de revisión bibliográfica. Es que, ojo, uno nunca se hace, y ese es un error, nunca se hace la pregunta como en Chile. Y por eso dije que el error también, a veces de interpretación, ¿no? Es como que la gente justifica los estudios, comillas, ¿por qué no se ha hecho en Chile? Eso no es una justificación per se para hacer un estudio. ¿Ah? ¿Por qué no se ha hecho en Chile? Salvo que nosotros seamos hijos de los extraterrestres, ¿ya? Y seamos tan distintos de la especie humana, ¿ah? Somos humanoides, no somos humanos, cosa que sería raro, ¿no? Es difícil pensar que el chileno promedio se va a comportar distinto de otro humano. ¿Mm? Por lo tanto, la revisión de la literatura tiene que ir sobre la literatura científica mundial, ¿sí? Que yo lo encuentre en Chile, bueno, ya, eso es un dato de la causa. Ok, en Chile no se ha estudiado el fenómeno, perfecto, pero eso no es la justificación para el estudio. La justificación es que hay algo de ese fenómeno aún poco claro. Y bueno, dado que estamos en Chile y eventualmente decimos, mira, por factibilidad incluso, a veces la justificación es, vamos a estudiarlo en Chile o lo vamos a estudiar en el Maule, por factibilidad. Hay estudios que se justifican porque la muestra la tengo cerca. Eso se llama una muestra por conveniencia. Y es súper lícito decir que yo voy a trabajar con escolares del Maule de distinta dependencia escolar, por ejemplo. ¿Ah? Y voy a tomar, qué sé yo, particulares pagados, subvencionados y municipales, porque esa nomenclatura es igual para todo Chile. Y entonces yo puedo decir, bueno, sabemos que la dependencia escolar y el nivel socioeconómico, ahí hay una suerte de traslape, y yo puedo decir, bueno, voy a mapear más o menos sociodemográficamente por dependencia escolar. Pero lo voy a hacer en el Maule. Ok, en el Maule, pero eso no quiere decir que estos niños escolares sean tan distintos del niño escolar de Antofagasta o de Magallanes, ¿cierto? Siempre y cuando mis variables, ¿cierto? Y de selección sea posible, ¿no? Decir que homologa a una población general, ¿no? ¿Sí? Así que eso respecto a la pregunta. Carolina estaba antes, Pía y Felipe. Vamos a hacer eso. Podría quitar lo cognitivo así en leve y también hacerlo general para que tener más amplitud. Puede ser, ahora, efectivamente tú puedes decir que lo que te interesa es deterioro cognitivo. Eventualmente la literatura misma te va a ayudar a decir, mira, y se hace la distinción. Y eso lo puedes ir anotando dentro de tus fichas, ¿cierto? Para poder armar el cuerpo de conocimiento acumulado. ¿Sí? Sí, sí. Muchas gracias, profesora. De verdad, gracias por su tiempo. Adiós. Hola, profe. Carolina, ¿cómo estás? ¿Se escucha? Perfecto. Sí. Profe, nosotros somos el grupo número 7. Ya, vamos a verlo de inmediato. Vamos a detener grabación porque